Muy buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo por parte del Consejo Superior de la Judicatura, de su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de la vicepresidenta, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y desde luego de los demás integrantes de esta corporación. Le damos la bienvenida hoy a esta videoconferencia denominada La Función de Control de Garantías y el Régimen de Libertad, que hace parte del primer ciclo de capacitaciones para la especialidad penal, que inicia en el día de hoy. En esta actividad académica nos acompaña el doctor Carlos Enrique Cortés Otero, juez coordinador del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga y juez quinto penal municipal con función de control de garantías de esa misma ciudad. El doctor Cortés hablará acerca de la legalización de capturas de ciudadanos extranjeros, de la legalización de capturas por el delito de violación de medidas sanitarias, de los criterios que deben tenerse en cuenta para la imposición, sustitución y prórroga de medidas de aseguramiento privadas y no privativas de la libertad. Tan pronto nuestro facilitador desarrolle su presentación, dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas por ustedes a través del chat de participación en este foro. Asimismo, las inquietudes técnicas sobre la conexión, registro y evaluación del curso serán atendidas por nuestro personal técnico de la Escuela Judicial a través del chat de participación disponible. También al finalizar este curso se habilitarán 2 códigos QR para realizar el registro de asistencia y la evaluación de esta capacitación. Bienvenido, doctor Cortés. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Agradezco entonces que me haya convocado el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a través de su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, para dictar esta capacitación, esta charla entre compañeros funcionarios judiciales, pero además también dirigida a los litigantes, a fiscales, defensores públicos y demás personas interesadas en el tema del régimen de libertad. Pues bien, es importante establecer que este régimen de libertad tiene una serie de reglas y principios que lo legitiman dentro del Estado social y democrático de derecho. La tarea entonces de esta conferencia no es otra, sino compartir con ustedes algunas apreciaciones, algunas experiencias, algunas normas, jurisprudencia además, que sirva para establecer los alcances de medidas invasivas del derecho fundamental a la libertad, como lo es la medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva, bien sea en establecimiento carcelario o en el domicilio del imputado, o igualmente las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. También hablaremos un poco sobre la legalización de captura, los problemas que se pueden estar presentando en cuanto a la apreciación del delito, en cuanto a los requisitos para proceder a legalizar el procedimiento de captura y cuál es la tensión de derechos que se puede presentar en torno a esta figura, que obviamente implica la invasión de derechos fundamentales, pero en procura también de un interés general y además de intereses de justicia. Los temas, como se ha establecido en la presentación, son esos: el régimen de libertad, las medidas de aseguramiento. Igualmente se hará énfasis también en cuanto a la prórroga de la medida de aseguramiento, los problemas que se pueden suscitar en torno a la interpretación de la norma. Esta norma que precisamente atendiendo las reglas de derecho de la ley 906 del 2004 contempla un marco de protección, un límite temporal de la medida de aseguramiento, pero que atendiendo a la estructuración de la regla de derecho se pueden presentar algunas divergencias interpretativas. Vamos entonces a compartir la tarde de hoy un documento, unas diapositivas con las cuales pretendo entonces explicar cada uno de los puntos a que he hecho referencia. Pues bien, esta conferencia se da entonces dentro del programa de formación continua con énfasis en oralidad de su programa de formación en Derecho Penal. Los temas, como ya se han establecido entonces, en cuanto a la legalización de captura, medidas de aseguramiento y lo concerniente a los límites tanto sustanciales como formales para la imposición de la medida. Empecemos entonces por establecer qué se debe entender por un régimen de libertad. Si vamos a la acepción, al significado de la palabra régimen, tenemos entonces que concluir que se trata de un sistema político.
Esto es, un sistema político que rige entonces unas directrices estatales establecidas en un conjunto de normas. En este caso, normas que regulan el derecho fundamental a la libertad. La libertad es un fundamento del Estado social y democrático de derecho. Hace parte entonces del pilar que estructura, que cimenta nuestros valores y principios como Estado, como país, y por ello adquiere una especial relevancia. Sin el derecho fundamental a la libertad, no podríamos gozar de otros derechos igualmente fundamentales o también en cuanto al desarrollo de nuestros proyectos de vida, la dignidad humana. Y partiendo de esas circunstancias, de la trascendencia que tiene este derecho fundamental dentro de los estados democráticos, tenemos entonces, en cuanto al marco constitucional, el artículo 28 y el artículo 32, en lo que respecta a la afectación del derecho fundamental a la libertad con ocasión a una causa penal. El artículo 28 de la Constitución Nacional nos indica de entrada que toda persona es libre. Sin embargo, este derecho fundamental no es absoluto, atendiendo a unos intereses que se pueden morigerar, que se pueden ponderar precisamente en procura de un bien general, en procura de un interés general, pero además de la justicia. Podemos afectar este derecho fundamental, obviamente con reglas rígidas que deben interpretarse de manera excepcional y residual. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la ley. De manera que, de entrada, el artículo 28 de la Constitución nos establecen dos tipos de reserva en cuanto a la privación de libertad dentro del proceso penal. Esto es, una reserva legal, es decir, los motivos previamente establecidos para la privación de libertad deben estar claramente estructurados en la ley, y una reserva judicial que explica entonces la necesidad de que este mandato de privación de libertad provenga de un juez de la República. Igualmente, en cuanto al artículo 32 de la Constitución, es importante señalar, contempla las circunstancias excepcionales de la flagrancia ante la ausencia del mandato judicial de captura. La reserva judicial de la libertad la podemos encontrar en una línea consolidada de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Traigo a colación bastantes decisiones de esta índole, sentencias de exequibilidad. Podemos empezar entonces por la sentencia C-716 del 2007 o la sentencia C-024 de 1994, en la que establece entonces la Corte Constitucional que, a diferencia de la Constitución de 1886, es clara la Constitución y el constituyente al momento de elaborar la Carta Magna de que la reserva en cuanto a la privación de la libertad es de carácter judicial, contrario a lo que ocurría con la Constitución de 1886, en la cual se establecía que podía ser competente una autoridad sin establecer el carácter judicial de la misma. En el caso de la Constitución de 1991, el artículo 28 superior es claro al señalar que tiene una reserva judicial el mandato de privación de libertad. Pero como se había anunciado, también se contempla la posibilidad de que las personas puedan ser privadas de la libertad cuando sean sorprendidas en circunstancias de flagrancia que entraremos a analizar en la tarde de hoy. El artículo 32 permite entonces concluir que en cuanto a las circunstancias del mandato judicial, de la reserva judicial y el mandato previo de privación de libertad, pues hay otras opciones de privación de libertad. En este caso se trataría de las circunstancias de flagrancia. La privación de la libertad constituye la mayor afectación a la dignidad humana, de manera que conlleva limitaciones a la mayoría de los derechos fundamentales con los que gozamos y desarrollamos entonces nuestro proyecto de vida. Es por ese motivo entonces que siempre deberá constituir el último recurso de un Estado en aplicación del ius puniendi para atender entonces las necesidades de justicia, para atender entonces los fines de este poder punitivo en torno a los preceptos de la pena y en torno a las garantías fundamentales que deben revestir a los ciudadanos que se encuentren sometidos a un proceso penal. ¿Cuáles formas de privación de la libertad contempla nuestro ordenamiento jurídico colombiano en materia penal? Encontramos una que se aplica durante el proceso
que es la medida de aseguramiento, e igualmente partimos de otro tipo de privación de libertad que se supone es la más respetuosa de la presunción de inocencia y corresponde a una sentencia condenatoria. Cuando se ha practicado, se ha desarrollado el juicio oral, se ha hecho el debate probatorio, se han escuchado las partes, las alegaciones de fiscalía, de la defensa, el juez adopta entonces una decisión y en torno a esa decisión perfectamente el juez de conocimiento emite su sentencia, puede ser condenatoria y a partir de ello entonces adquiere la condición de condenado la persona sometida al juzgamiento y se le priva de la libertad en cumplimiento de la pena de prisión. En cuanto a esta circunstancia, entiendas entonces que existen unos límites partiendo del tema que tendremos que abordar el día de hoy, que corresponde a las medidas de aseguramiento, unos límites en cuanto a los temas formales o asuntos formales de la medida de aseguramiento y unos límites de carácter sustancial. Los límites de carácter formal harán entonces referencia a los preceptos, a la forma de ejecución, pero además durabilidad de la medida de aseguramiento, mientras que los límites sustanciales hacen referencia a los motivos que legitiman esta medida cautelar de carácter personal. Se presenta entonces una constante tensión entre la presunción de inocencia y la afectación del derecho fundamental a la libertad. En contrapeso encontramos la prevalencia del interés general y los fines del Estado. ¿Qué debe prevalecer? Dependerá del caso específico y de la aplicación de unos criterios hermenéuticos establecidos por las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, bajo la figura del test de proporcionalidad y suficiencia. Entraremos a verificar los pasos de este test de proporcionalidad, pero de entrada podemos establecer que este es el método entonces para dirimir el conflicto entre la presunción de inocencia y afectación del derecho fundamental a la libertad en cuanto a las medidas de aseguramiento. En contraste, tenemos la prevalencia del interés general y los fines del Estado. Lo que se busca entonces no es que la presunción de inocencia y la afectación del derecho a la libertad neutralicen de forma absoluta la prevalencia del interés general y los fines del Estado, ni viceversa, que la prevalencia de los intereses del Estado neutralicen de manera absoluta la presunción de inocencia y el derecho fundamental a la libertad. Se busca entonces un test de proporcionalidad en el cual se apliquen este tipo de medidas invasivas, pero en la mínima proporción, en la mínima circunstancia posible, la mínima determinación en cuanto a la necesidad y suficiencia de la medida de aseguramiento. En cuanto al test de proporcionalidad y los criterios establecidos por la Corte Constitucional para la afectación del derecho fundamental a la libertad bajo esta figura, encontramos las siguientes sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de exequibilidad, que resultan útiles entonces para dimensionar cuáles son entonces los límites sustanciales y los límites formales que legitiman esta medida cautelar dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Tenemos entonces la sentencia C-301 del 1993. En esta sentencia se aborda los asuntos relativos a la privación judicial de la libertad, que tienen relación directa e inminente con el derecho fundamental al debido proceso. Miremos entonces que el debido proceso hace referencia a las circunstancias adjetivas que legitiman entonces cada una de las intervenciones a derechos fundamentales con ocasión en el ámbito penal del ejercicio del ius puniendi por parte del Estado. De manera que encontramos en la sentencia C-411 de 1993 que se proscriben las dilaciones y demoras injustificadas en la definición de la situación jurídica de la persona sometida a un proceso penal. Y esto precisamente porque las personas que son sometidas a un proceso penal se presumen inocentes, pero de entrada, lo habíamos establecido, hay una tensión de derechos en cuanto a un interés general, en cuanto a los intereses de justicia que se procuran en un Estado social y democrático de derecho, de puntera, entonces se da la aplicación del ius puniendi, esa facultad sancionatoria del Estado dentro del ámbito penal, y podemos observar entonces en la sentencia C-300 de 1994 que la presunción de inocencia vincula a todos los poderes públicos. La sindicación no implica entonces que se trate por esa simple circunstancia un índice de peligrosidad social y de culpabilidad individual. La presunción de inocencia implica entonces de que la persona sometida a un proceso penal sea respetada, sea tratada con dignidad
y que se intervengan sus derechos fundamentales siempre y cuando exista un fundamento superior, que existan unos motivos lo suficientemente sólidos y relevantes para afectar el derecho fundamental a la libertad, entre otros derechos que se afectan dentro del proceso penal. Tenemos en la sentencia C-1154 del 2005 lo que podemos entender como razonabilidad dentro de la aplicación de las medidas de aseguramiento. La razonabilidad del término en un plazo de investigación hace referencia entonces a al tiempo que debe transcurrir dentro de las etapas procesales, entre etapa procesal y que significa entonces el análisis del caso concreto atendiendo a varios preceptos, entre ellos la naturaleza del delito imputado, el grado de complejidad de su investigación, el número de sindicados y además los efectos sociales que de este se desprendan. Estos criterios, lo miraremos más adelante, tienen un fundamento no solamente constitucional, sino además establecido en instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14, en cuanto a la Convención Americana, el artículo 8. En cuanto al criterio de necesidad, encontramos la sentencia C-318 del 2008. Las medidas de aseguramiento persiguen unas finalidades y en torno a esas finalidades es que se legitima su aplicación. Las medidas de aseguramiento pretenden, dentro de un proceso penal democrático, que se salvaguarden unos intereses superiores, pero obviamente sin desconocer, sin neutralizar la presunción de inocencia y obviamente con unos fundamentos, se insiste, lo suficientemente sólidos para afectar derechos y garantías fundamentales de quien no ha sido condenado, no ha sido establecido como responsable dentro del proceso penal. Entonces, se deben decretar por una autoridad judicial, ya lo habíamos dicho, tiene una reserva judicial, tienen un carácter temporal, provisional como límite formal, su cumplimiento debe obedecer entonces a los requisitos establecidos por la Constitución y la ley, pero adicionalmente deben estar fundados en finalidades que legitimen la aplicación de esa intervención al derecho fundamental a la libertad. Encontramos entonces unos fines constitucionalmente admisibles para la aplicación, la imposición de una medida de aseguramiento. Tenemos uno de carácter extraprocesal que se conjuga en dos escenarios, el peligro para la comunidad y el peligro para la víctima, y tenemos igualmente dos de carácter procesal, que son la obstrucción a la justicia y el riesgo de fuga. Como fundamentos normativos, en Colombia tenemos el numeral primero del artículo 250 de la Constitución y los artículos 296 y 308 de la Ley 906 del 2004 en lo que respecta al sistema penal acusatorio. La Corte Constitucional en sentencia C-318 del 2008 establece el principio de gradualidad de las medidas de aseguramiento. El juez tiene una potestad para determinar las medidas a imponer. ¿Qué quiere decir esto? El juez cuenta con un plexo normativo lo suficientemente amplio para decidir, para establecer cuál es la medida de aseguramiento que puede imponer dependiendo las circunstancias específicas del caso. Obviamente habrá que tener en cuenta las prohibiciones especiales, el marco legal establecido para adoptar la decisión de imponer o no una medida de aseguramiento. Hay circunstancias en las cuales el legislador ha previsto que la única medida de aseguramiento en determinados casos, por ejemplo, los delitos contemplados en el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, será la intramuros, pero en todo caso, y de manera genérica, el juez, dentro del sistema penal acusatorio, el juez constitucional con función de control de garantías, cuenta con un plexo normativo de medidas de aseguramiento contempladas en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, literal A, las medidas privativas de la libertad, y el literal B, aquellas que afectan de una mínima manera el derecho fundamental a la libertad, pero que no se desconoce que aún tratándose de estas medidas de aseguramiento hay una afectación de dicho derecho. La sentencia C-695 del 2013 establece la necesidad de analizar los supuestos fácticos para la medida de aseguramiento. Deben ser claros, precisos y unívocos. Esto es, deben excluir cualquier ambigüedad en cuanto a la interpretación normativa para la imposición de la medida de aseguramiento. Igualmente, retoma algunos aspectos del test de proporcionalidad
haciendo énfasis en que la medida de aseguramiento se debe determinar en cuanto a que resulta adecuada y necesaria para la finalidad que se persigue con su imposición. La sentencia C496 del 2015 establece entonces parámetros de exequibilidad en torno al fin constitucional de obstrucción a la justicia. Realza entonces la importancia de la cadena de custodia dentro del proceso penal de la ley 906 del 2004. No podemos olvidar de que esa cadena de custodia adquiere una especial relevancia en este sistema por los principios de concentración y mediación de la prueba por parte del juez de conocimiento al momento de desarrollar la fase de juzgamiento y el juicio oral. Retoma entonces el tema del plazo razonable. Para el plazo razonable entonces establece nuevamente, retoma los parámetros establecidos en su línea jurisprudencial, pero aquellos igualmente indicados en instrumentos internacionales como la complejidad del asunto a atender, esto es en cuanto a la complejidad jurídica del caso, pero sin pasar por alto que pueden presentarse otro tipo de circunstancias que permitan establecer que estamos frente a un caso complejo, como circunstancias de orden social, la actividad procesal del interesado, esto es, si está incurriendo o no en maniobras dilatorias para evadir a la justicia, si se trata entonces de maniobras que lo que indiquen no es un interés en que el acusado o imputado adquiera entonces una respuesta del Estado frente al proceso penal al cual se encuentra vinculado, sino que por el contrario lo que busca es entorpecer la actividad de la justicia. Y en cuanto a las conductas de las autoridades nacionales, es importante indicar que en cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha señalado que la investigación que deben emprender los estados en materia penal debe ser realizada con la debida diligencia, puesto que debe ser efectiva. La Corte Interamericana, en sentencia del 22 de noviembre del 2004, caso Carpio Incol versus Guatemala, sentencia del 19 de noviembre del 2004, caso Plaza Sánchez contra Guatemala, igualmente se cita sentencia del caso Tibi contra Ecuador sobre este punto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a este tema de la obstrucción a la justicia, igualmente lo aborda en sentencia caso de las hermanas Serrano Cruz contra El Salvador, sentencia igualmente del 7 de septiembre del 2004, caso Tibi contra Ecuador, esto ya lo habíamos señalado, están allí establecidas estas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en cuanto al órgano que investiga, debe llevar a cabo dentro de un plazo razonable todas aquellas diligencias que sean necesarias con el fin de intentar obtener un resultado, bien sea una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. ¿Qué es lo que rescato entonces de estas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Establece que se tratan de las agencias estatales. No los circunscribe únicamente a la administración de justicia. Aborda entonces una responsabilidad y la señala de las agencias estatales que se encuentren vinculadas a la investigación penal, que desarrollen y participen en ese proceso penal. La sentencia C469 del 2016 evalúa el peligro para la comunidad. Se ha presentado entonces discusión en cuanto a este fin constitucional, el de peligro para la comunidad, como quiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos e igualmente la Comisión Interamericana en sus informes ha establecido que este es un motivo recurrente para la privación de la libertad de manera cautelar. Además, se observa un abuso de los estados parte y que sean sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Se ha visorado entonces un abuso en la aplicación de este mecanismo o de esta finalidad, mejor, para aplicar una medida de aseguramiento. No obstante ello, la Corte Constitucional en sentencia C469 del 2016 indica que dicho fin constitucional es compatible con la Constitución de 1991. Incorpora la protección de la comunidad como justificación de las medidas de aseguramiento, que de manera específica repercute en la garantía de prerrogativas individuales de los miembros de la comunidad, se articula bien con el sentido fundamental del citado instrumento internacional, hace referencia al Pacto de San José y permite asumir, en principio, de que
en la determinación del sentido de las disposiciones del bloque de constitucionalidad, se deben preferir aquellas interpretaciones que amplíen el ámbito de protección. El derecho a la libertad personal está sujeto a medidas proporcionadas y una de ellas puede ser encontrarse legítimamente en cuanto a la protección de los derechos de las demás personas. Establece entonces que se legitima esta medida de aseguramiento, este fin constitucional para la imposición de la medida en cuanto a los derechos de las demás personas, un interés general. La sentencia C-469 del 2016 retoma el tema de los límites formales y sustanciales de la medida de aseguramiento. Para su imposición, límites formales, reserva de ley y reserva judicial. En cuanto a los límites sustanciales, encontramos la estricta legalidad, es decir, que los motivos para privar de la libertad bajo esta figura deben estar debidamente establecidos en la ley, deben ser específicos e unívoco. El principio de excepcionalidad implica entonces que se trate del último mecanismo dentro del proceso penal para salvaguardar esos fines constitucionales. En cuanto al principio de gradualidad implica entonces esa escogencia, esa determinación de la medida de aseguramiento que salvaguarde el fin constitucional, pero con una mínima invasión a los derechos fundamentales del imputado. Y en cuanto al principio de proporcionalidad, se establece una tensión constante, de la cual ya habíamos establecido de entrada, entre la presunción de inocencia, entre el derecho fundamental a la libertad y los fines que persigue la medida de aseguramiento. Debe hacerse un balance en torno a la aplicación de la medida. Si estos fines constitucionales resultan lo suficientemente relevantes para el caso concreto, en cuanto a su equivalencia, en cuanto a su necesidad de protección, en cuanto a su urgencia, para entonces afectar el derecho fundamental a la libertad del imputado. No se debe autorizar la privación cautelar si es que los efectos o por lo menos la sanción a la que se vería expuesto el acusado resulta entonces menos gravosa que la medida de aseguramiento que se le pretende imponer. Se trata entonces de una simple lógica jurídica. Se trata entonces de analizar el caso concreto y de verificar que los supuestos en los que no sería posible aplicar la pena de prisión, pues no serán entonces meritorios de una detención preventiva, por ejemplo, que es la medida de aseguramiento más invasiva. En cuanto al principio de necesidad, solo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso. Demostrar que otras medidas cautelares menos lesivas resultan infructuosas a esos fines. Y en cuanto al principio de gradualidad, constituye mejor un criterio que debe ser seguido por el juez al determinar cuál es la medida de aseguramiento que más se ajusta al caso. Se insiste, debe imponerse una medida que sea efectiva, que logre entonces satisfacer ese fin constitucional, que logre prevenir esa situación riesgosa en cuanto a los fines constitucionales, pero que implique una mínima y necesaria invasión al derecho fundamental a la libertad. En la sentencia C-221 del 2017, la Corte Constitucional amplifica los casos o los ejemplos en que puede determinarse un plazo razonable o que deben ser objeto entonces de análisis para determinar si hay una violación o no del plazo razonable como límite formal de las medidas de aseguramiento. Se debe analizar entonces la complejidad del asunto, el término promedio que implica el trámite que ha llevado entonces o de los trámites procesales en aras de verificar si se ha presentado una dilación o no, si se ha presentado una dilación injustificada en cuanto al trámite del proceso. El número de partes e intervinientes obviamente hará que sea un caso que implique la atención de cada uno de ellos, que implique entonces la salvaguarda de derechos y obviamente al tratarse de una pluralidad de personas, de partes e intervinientes, esto puede obviamente exigir por parte del juez más tiempo y más sesiones, más audiencias para agotar el trámite procesal. El tipo de interés involucrado, esto en cuanto también haciendo énfasis en los casos complejos y en cuanto a las repercusiones sociales y jurídicas que tenga el caso determinado en cuanto a su dificultad. Las dificultades probatorias en cuanto a que se debe garantizar especialmente para la defensa el acceso a los medios de prueba y que implique entonces que se le otorguen unos términos, unos plazos
para que pueda recopilar, para que pueda reunir los medios de prueba que pretenda que se decreten en la audiencia preparatoria y que se incorporen al juicio oral para su valoración como prueba. Se tiene en cuenta el comportamiento procesal de las partes e intervinientes. Se insiste en cuanto a las maniobras dilatorias o el comportamiento igualmente de las agencias estatales vinculadas al proceso penal, la diligencia de las autoridades judiciales en cuanto al trámite del proceso, la naturaleza del delito imputado, también hace referencia a la complejidad del caso, igualmente la complejidad en su investigación. Miremos que hay algunos procesos en los cuales la recopilación de elementos y evidencias, pero esto ya por parte del Estado, implica un desgaste especial, implica que se destinen recursos mucho más voluminosos y robustos para ciertos casos, y los efectos sociales y nocivos que se desprendan del proceso. La sentencia C221 del 2017 igualmente se demanda el artículo 4 de la ley 1786 del 2016, aparentemente por omisión legislativa, en la cual el demandante consideró que al no establecerse un término de libertad después de la lectura de la sentencia, se incurría entonces en esta predicada omisión legislativa. La Corte Constitucional determina entonces que dicha circunstancia finalmente se encuentra debidamente señalada en el artículo 1 de la ley 1768 del 2016. Hago acá una precisión, así aparece en la sentencia de la Corte Constitucional, claramente se trata de la ley 1786, pero finalmente es lo que establece en la parte motiva y en la parte motiva de la Corte Constitucional. Se hace referencias al artículo 1 de la ley 1786 y el plazo aquí consagrado, como se clarificó, parte del cálculo razonable de las etapas procesales para determinar que un año resulta como suficiente y razonable para la duración de la medida de aseguramiento privativa de la libertad dentro del proceso penal. Se toman entonces los términos en cuanto al proceso ordinario del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal para sumarlos y establecer entonces que el trámite del proceso sin circunstancias extraordinarias y con los términos allí señalados en esta norma equivale entonces aproximadamente a un año. Y por ello concluye entonces la Corte Constitucional que se establece como un criterio válido, razonable, atendiendo a que la medida de aseguramiento debe encontrarse vigente en principio durante el trámite procesal, pues que se haga este cómputo de términos para arrojar finalmente cuál es ese tiempo o término razonable de duración de la medida de aseguramiento. Se insiste esto como límite temporal de esta medida cautelar de carácter personal. En esta sentencia la Corte Constitucional establece un cuadro comparativo entre la ley 1760 del 2015 y la ley 1786 del 2016. En cuanto al artículo primero, modificatorio del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, se incorpora esta regla de derecho de la duración máxima de la medida de aseguramiento, que equivale a un año, permitiendo entonces que este término pueda prorrogarse por situaciones debidamente establecidas en la ley. Se establece en la ley 1760 que se exhorta la actuación ante la justicia especializada, que corresponde al conocimiento de la justicia especializada. Número 2, en los cuales sean 3 o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva. Y 3, que se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de aquellos señalados en la ley 1474 del 2011. La novedad entonces frente a este punto que trae la ley 1786 del 2016 es una condición o circunstancia adicional para la prórroga de la medida de aseguramiento que corresponde a los delitos de carácter sexual, esto es libertad, integridad y formación sexual. En cuanto al artículo 4, modificatorio del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, las causales de libertad durante el proceso se establecen, como podemos ver en la diapositiva, igualmente las fórmulas de incremento de estos plazos, atendiendo entonces a la posibilidad de prorrogar la medida de aseguramiento. El cuadro aparece tal cual como se incorpora en la sentencia de constitucionalidad,
Como novedad, entonces, en la ley 1786 se indica nuevamente el tema de las conductas sexuales y que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, esto es importante, este precepto normativo, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales. La sentencia C-342 del 2017 establece la figura del acusado no privado de la libertad. Esta es una demanda que se realiza en torno a la aplicación del artículo 450 del Código de Procedimiento Penal. Se declara exequible la norma en cuanto a la orden de encarcelamiento. Respeta las garantías de reserva judicial y se persiguen otro tipo de finalidades distintas a la de la medida de aseguramiento, como corresponde entonces a aquellas en relación con los artículos 54 y 63 del Código Penal. Estos son los criterios para fijar la pena. Esto es los mínimos y máximos criterios de mínima y de menor y mayor punibilidad. O también el artículo 63 del Código Penal, que regula la suspensión condicional de la ejecución de la pena en lo que respecta entonces al derecho fundamental a la libertad. Vamos adelantando. Se establecen unos límites de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, unos límites sustanciales, como ya se habían señalado. En cuanto a estos límites, durante la imposición de la medida de aseguramiento, se encuentra la revocatoria de la medida, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal. La sustitución por medida no privativa de la libertad tiene un carácter mixto, considero, en cuanto a los límites sustanciales y atendiendo además, como sigue, unos límites temporales que se encuentran contemplados en el artículo, corrijo acá, es el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, libertad por vencimiento de términos. Implica esto entonces que en cuanto a los límites sustanciales, durante la de esta medida de aseguramiento, la permanencia de esta medida de aseguramiento puede ser reevaluada, puede ser revisada mediante la figura de la revocatoria de la medida de aseguramiento, atendiendo a que en consideración del peticionario, generalmente la defensa, pues no se siguen configurando los fines constitucionales que llevaron a la imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un momento determinado. Los límites temporales del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, desde los numerales cuarto al sexto, se erigen entonces como unos criterios formales o límites formales para la durabilidad de la medida de aseguramiento. Sin embargo, en cuanto a la sustitución del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, considero que tiene una doble connotación o naturaleza, como quiera que opera por el paso del tiempo, es decir, por el término del año cumplido, y eso atendiendo además los parágrafos del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, haciendo una interpretación sistemática de los mismos, atendiendo igualmente a las maniobras dilatorias por parte de la defensa o del interesado, pero igualmente le atribuye una carga argumentativa a la Fiscalía en el evento en que decida, en los casos permitidos por la ley, realizar una sustentación y solicitud de prórroga de medida de aseguramiento. Luego, entonces, como límite sustancial, también podemos establecer que en cuanto a la prórroga de la medida de aseguramiento le asiste una carga argumentativa a la Fiscalía para que convenza al juez de que permanecen en ese momento procesal, aún a puertas de encontrarse en vencimiento el término del año contemplado el parágrafo 1 del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, que subsiste entonces la necesidad de mantener esta medida de aseguramiento en los cuatro supuestos jurídicos que hemos abordado. En cuanto al plazo razonable, se establece entonces que hace parte entre las garantías de lo procesal debido. El artículo 8º, numeral primero, entonces 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos indica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. Coincide la estructuración normativa de este artículo 8º de la Convención Americana con lo señalado en el artículo 6 del Convenio Europeo de la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950. Es anterior entonces a este Pacto de San José, en el que se indica que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída
equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable. No vamos a adentrarnos más en estos puntos, se han explicado ya con las decisiones de la Corte Constitucional que he referido. Y en cuanto a este plazo razonable, trae a colación además este artículo 34 de la Constitución que proscribe la prisión perpetua o irredimible. Igualmente, estos parámetros se repiten en el Comité de Derechos Humanos, observancia general número 3 en cuanto a los factores para determinar el plazo razonable. Y en cuanto a los motivos previamente señalados en la ley, en cuanto a la reserva legal de las medidas de aseguramiento de la privación de la libertad dentro del sistema de enjuiciamiento criminal colombiano, el legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad de configuración, pero no se trata entonces de una facultad absoluta que pueda desbordar a su arbitrio. El legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción de la libertad, la restricción de un derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El restablecimiento del derecho fundamental a la libertad dentro del proceso penal, a quien se le ha impuesto una medida de aseguramiento y se ha vencido el límite temporal dentro de los criterios formales y límites formales de la medida, ¿constituye un beneficio o constituye un derecho? Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión de tutela del 20 de abril del 2016, radicado 85-126, establece, en cuanto a los delitos de extorsión, secuestro, terrorismo, que se encuentran exentos de beneficios dentro del proceso penal, que procede la libertad por vencimiento de términos, reconociendo entonces que este precepto hace referencia a un plazo razonable al derecho que tienen las personas a ser enjuiciadas dentro de un plazo razonable, dentro de unos términos que se establezcan desde el principio del proceso y que sean claros en cuanto a las cargas del Estado para demostrar, ¿no?, la responsabilidad penal del ciudadano sometido a la causa, pero además entendiendo que se trata de un derecho por esta connotación, porque hace referencia este plazo razonable de manera intrínseca al debido proceso legal en materia penal, que encuentra su sustento no solamente en la Constitución Política, artículo 29, sino además en instrumentos internacionales. Procede la libertad por vencimiento de términos en delitos contemplados en el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006. Recordemos entonces homicidio, delitos sexuales, lesiones personales, secuestro contra menores de edad. La respuesta es sí. Corte Suprema de Justicia, tutela del 26 de abril del 2016, Sala de Tutelas, Corte Suprema de Justicia, Sala Penal con esta función de tutelas. Entremos entonces a las audiencias. La audiencia de legalización de captura. ¿Qué es lo que se debe sustentar en esta audiencia de legalización de captura? Se inicia entonces con la individualización e identificación del capturado. Frente a este punto tenemos entonces que en cuanto a la individualización o identificación de la persona privada de la libertad, encontramos dos modalidades en cuanto a la legalización de captura, en cuanto al motivo de la privación de la libertad. Tenemos entonces, cuando opera el mandamiento judicial previo, esto es la orden de captura, que tiene entonces unos requisitos que se evalúan, que analiza un juez constitucional con función del control de garantías en audiencia reservada, pero también se encuentra, conforme a lo preceptuado en el artículo 32 de la Constitución Política y 301 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, las circunstancias de flagrancia. Entonces, en estos momentos encontramos una situación neurálgica con las circunstancias de flagrancia, porque en cuanto a la orden de captura, este tema de la individualización e identificación claramente se ha visto superado con un control judicial de la orden de captura. Esto es, el mandato judicial se emana previamente a haber establecido el juez en esa audiencia reservada de orden de captura, que se emite este mandato, esta orden, contra una persona que se encuentra debidamente individualizada e identificada. Está absolutamente proscrito proferir una orden de captura contra una persona indeterminada para convocar a una persona por su simple alias. Puede conllevar entonces esto a la afectación de derechos fundamentales de terceros, de homónimos, de personas que puedan coincidir con esas características, inclusive morfológicas, o de una precaria identificación al momento de
solicitar la orden de captura y con ello entonces, obviamente, censurar ese tipo de comportamientos. En cuanto a las órdenes de captura, la legalización con orden de captura no está presentando problemas en este punto de individualización e identificación. Se establece que esta persona a quien se le ha librado la orden ya está identificada al menos. Pero en cuanto a la flagrancia sí se presentan problemas. Porque la Fiscalía cuenta con el término constitucional y legal de 36 horas como máximo, como plazo razonable para someter a control de legalidad la captura de quien ha sido, en este caso, sorprendido y aprehendido en circunstancias de flagrancia. Al respecto, entonces, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que para este momento procesal en el cual apenas se iniciaría entonces con una noticia criminal para el cual entonces nos encontramos en una circunstancia inicial en la investigación, constituye entonces una carga excesiva para la Fiscalía determinar, obviamente, atendiendo el comportamiento de la Fiscalía, las actividades investigativas desarrolladas, conlleva entonces una carga excesiva que en absolutamente todos los casos el individuo presentado como capturado en flagrancia para audiencia de control de legalidad de la captura ante un juez de control de garantía se encuentre individualizado e identificado. Siempre, y esto es precisamente la regla que se debe mantener, siempre debe estar individualizado. Y la Fiscalía tiene que haber agotado todos los procedimientos necesarios con la registraduría y con las bases de datos que cuenten a la mano y que sirvan para establecer entonces la identificación de la persona privada de la libertad. ¿Qué ocurre entonces con los ciudadanos extranjeros? En este caso, por ejemplo, los venezolanos con el que provienen entonces de ese país y que el gobierno colombiano no tiene relaciones diplomáticas. Se presenta entonces la necesidad de individualizar al capturado, pero obviamente entendiendo que a partir de ese momento y en el evento en que la captura llegue a ser determinada como legal, posteriormente corresponde a la Fiscalía General de la Nación para los actos subsiguientes del enjuiciamiento determinar una identidad de la persona vinculada al proceso, o como lo establece la Corte Suprema de Justicia, sentencia 34779 del 27 de julio del 2011, debe haber una completa y explícita individualización de la persona vinculada al proceso y especial en tratándose de privados de la libertad. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia concluye entonces que como mínimo y atendiendo lo preceptuado en el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, la garantía entonces para determinar que las evidencias y elementos que luego en el juicio oral encuentra la categoría de prueba y que con base en estas pruebas se emite una sentencia condenatoria, que estas corresponden a la persona que se encuentra vinculada a la fase de juzgamiento, que inicia entonces esta fase de juzgamiento y que ha sido declarada responsable en materia penal. No debe haber equívocos y la individualización, al menos la individualización, debe ser lo suficientemente robusta y completa para determinar entonces esa correspondencia entre las pruebas practicadas en el juicio con la persona a quien se determina como responsable de la conducta delictiva. Bajo esas circunstancias, entonces, atendiendo a que nos encontramos en un primer escenario procesal, que es la legalización de captura, debe existir una plena individualización, una completa y específica individualización de la persona privada de la libertad, pero obviamente atendiendo a que a la Fiscalía también le corresponde agotar mediante órdenes a Policía Judicial averiguaciones, indagaciones lo suficientemente idóneas para establecer la identificación del capturado. En el evento en que esto no sea posible, pues entonces se podrá continuar con la actuación, pero se insiste, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación en los momentos o las etapas procesales subsiguientes a las audiencias concentradas, determinar una identificación de la persona vinculada al proceso penal.
a quien se le ha formulado una imputación o a quien se le ha hecho traslado del escrito de acusación. Se describen entonces las circunstancias en las que se produjo la captura. No entraré entonces a explicar las circunstancias de flagrancia contempladas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Además, señaladas en el artículo 32 de la Constitución, esto es la flagrancia en sentido estricto, la cuasiflagrancia, la flagrancia inferida, la videoflagrancia, que es a través del testigo silente, o la flagrancia por huida en un vehículo, todas estas contempladas en el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y que ustedes seguramente conocen, pero sí debemos establecer entonces que atendiendo a esas circunstancias de flagrancia, la carga argumentativa que corresponde a la Fiscalía para que se declare como legal este procedimiento de captura corresponde a un motivo que va más allá del sorprendimiento, sino también a la estructuración de un sorprendimiento por conducta delictiva. Pero, ¿cuál es la connotación de la decisión? Esta es entonces la situación neurálgica que se está presentando en el ámbito judicial colombiano. Podemos establecer claramente que se requiere un sorprendimiento, que se requiere entonces una aprehensión respetuosa de derechos y garantías fundamentales, que se requiere entonces que haya un sorprendimiento en conducta delictiva. Pero, ¿qué corresponde entonces dentro del procedimiento del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal con aquellos comportamientos en los cuales, atendiendo al esquema del delito contemporáneo que se viene manejando o estructurando actualmente en torno a la responsabilidad penal, correspondería hacer un análisis del injusto penal y esto, explicado en las teorías clásicas, pues, en lo que respecta a una antijuridicidad material. ¿Qué explica esto? Las conductas que afecten de una forma mínima o leve, bien jurídicamente tutelado, pues no tendrán entonces una relevancia suficiente para que se configure el injusto penal. Pero si aplicamos las teorías clásicas, pues al menos estaríamos hablando de una conducta típica con la necesidad de analizar una antijuridicidad en escenarios posteriores. Esto es discutible y obviamente constituye entonces una carga argumentativa tanto de la Fiscalía, que es la que peticiona la legalización, como del juez de control de garantías. Pero en todo caso, aún partiendo de esto, podemos establecer de que estas conductas que no resulten relevantes dentro del ámbito de la antijuridicidad, pues no recibirán entonces una afectación del derecho fundamental a la libertad. ¿Y qué hacer con los hallazgos? Esta es la pregunta. En caso hipotético, se captura a una persona por el delito de porte ilegal de armas, pero esta arma de fuego como tal no resulta idónea para afectar el bien jurídicamente tutelado de la seguridad pública porque no es funcional, no es apta para disparar. El artículo 302 del Código de Procedimiento Penal indica que en las circunstancias de flagrancia las autoridades de policía ponen a disposición al capturado ante el fiscal. Y el fiscal se erige entonces como ese primer filtro de legalidad de la captura. La pregunta es, ¿puede determinarse que esta captura, al establecerse, al indicarse que el arma no es apta para disparar, puede establecerse que es ilegal por parte de la Fiscalía? Considero que sí, porque desde la óptica entonces del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, claramente le atribuye entonces a la Fiscalía el deber de analizar el delito y de indicar entonces si procede o no la ritualidad o que por lo menos tiene la suficiente relevancia para presentar el caso ante un juez constitucional con función de control de garantías. Porque en principio lo que pretende la Fiscalía cuando presenta el caso y avisora que la captura es legal, ¿cierto? Que se haga la solicitud ante el juez de control de garantías. Pero analizando entonces el procedimiento de policía, claramente podemos advertir de que la policía tuvo un motivo fundado, tuvo un motivo válido para privar temporalmente la libertad al ciudadano por el hallazgo de este objeto material del delito de porte de armas de fuego. Se encuentra claramente establecido que tenía ese motivo. Luego entonces corresponderá a la Fiscalía como primer filtro legal de esta aprehensión
establecer si, en su criterio, debe presentarse o no el caso ante el juez constitucional con función de control de garantías. En el evento en que estime la Fiscalía que, bajo esta tesis del injusto penal o que se trata de un caso que no afecta al bien jurídicamente tutelado, se podría restablecer el derecho fundamental a la libertad, pero no bajo una declaratoria de ilegalidad de la captura. Es el restablecimiento del derecho fundamental a la libertad, porque el procedimiento policivo se ajusta a derecho. Hubo un hallazgo válido conforme a las reglas del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, pero después es que se corrobora, se advierte que este elemento, el arma de fuego, no resulta apta para disparar. Entonces, bajo esa dinámica, se puede establecer de que no habrá necesidad de presentar el caso del juez constitucional con función de control de garantías, pero el hallazgo es válido. Ese hallazgo servirá para iniciar una investigación si lo desea la Fiscalía o si por el contrario adopta otro tipo de decisión, pero el hallazgo es válido y el procedimiento que efectuó la policía al momento de la captura igualmente es válido. Esto obviamente en el evento en que se hayan respetado los derechos consagrados en el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Considero que es el alcance más adecuado de este tipo de circunstancias. Igualmente, en cuanto a los controles formales de la captura, pues debe verificarse el conocimiento pleno de los derechos desde el primer momento de la captura al ciudadano. Artículo 303 del Código de Procedimiento Penal. Debe igualmente establecerse un plazo razonable en cuanto al momento de la aprehensión y el control de legalidad, máximo de 36 horas, artículo 28 de la Constitución, artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la acreditación de los derechos del capturado. Problemas actuales. En cuanto al tráfico de estupefacientes, se presenta esta misma circunstancia. Tenemos claro entonces que la Corte Suprema de Justicia en abundante jurisprudencia ha establecido de que existe tráfico, fabricación, porte de estupefacientes en los eventos donde se establezca distribución o venta de la sustancia, que la cantidad puede servir de indicador, un indicador de un posible tráfico o distribución del estupefaciente, pero que no es concluyente frente a esta circunstancia de tipicidad subjetiva especial del tipo penal establecido en el artículo 376 del Código Penal. De manera que igualmente debe contemplarse, y esto ya dentro de la autonomía judicial de cada uno de los funcionarios de jueces de control de garantías, estimar entonces si se legaliza el procedimiento, a pesar de que finalmente la Fiscalía muy seguramente no va a presentar un elemento de evidencia lo suficientemente concluyente para determinar una modalidad de distribución o venta del estupefaciente. Y sí, posiblemente se justificará por la cantidad, pero se insiste, no es un criterio concluyente, es un criterio apenas indicador de este delito tipificado en el artículo 376 del Código Penal. En cuanto al delito de violación de medidas sanitarias, se presenta una circunstancia especial, y es que este delito, que entra dentro de la categoría de los tipos penales en blanco, implica entonces a la remisión de normas administrativas para determinar sus alcances. El artículo 386 del Código Penal señala violación de medidas sanitarias el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. ¿Cuáles son los problemas en la práctica? Al decir entonces que se trata de un tipo penal en blanco, frente al cual tenemos que remitirnos a normas administrativas como el decreto 457 del 2020 y subsiguientes, que generan entonces medidas administrativas inicialmente en torno a preservar la salud de los ciudadanos, de los habitantes del país, pues entonces podemos establecer que bajo esa categorización sí habría entonces una causa penal, pero en la práctica obviamente encontramos dificultades. Por ejemplo, en cuanto a la tipicidad subjetiva, requiere entonces la Fiscalía una demostración en cuanto a que el ciudadano se encontraba con la intención, con ese dolo, de defraudar esta norma penal. Igualmente, se establece otro tipo de problemáticas en torno a las excepciones que contemplan las normas administrativas, porque no son categóricas al señalar en cuanto al aislamiento, que es el caso concurrente. En
en este tipo de capturas el aislamiento preventivo y personas que son descubiertas en calle violando el aislamiento. En principio, y esto precisamente porque la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, debe determinar que el ciudadano privado de la libertad no se encuentre inmerso en alguna de estas excepciones, no solamente de carácter nacional, sino también territorial, atendiendo entonces a que las normas administrativas, a partir del decreto 457 del 2020, facultan a los entes territoriales para realizar algún tipo de excepciones, por ejemplo, pico y cédula, o en la ciudad de Bogotá también la figura interesante del pico y género, pero que deben establecerse en torno entonces a unos criterios concretos que la Fiscalía debe sustentar en la respectiva audiencia. Además que ciertamente estas medidas sanitarias en principio requieren, como ya se ha dicho, una norma que las regule. He sido crítico en cuanto a la estructuración en sí de la medida sanitaria. Es posible entonces verificar como preceptos normativos estas normas a partir de la emergencia del COVID-19, pero igualmente obra el decreto 780 del 2016, en el cual se indica en cuanto a las medidas sanitarias que éstas operarán únicamente en la medida sanitaria de aislamiento, aplicará únicamente frente a personas y animales enfermos. De manera que se trata entonces de una norma administrativa que regula específicamente las medidas sanitarias, pero que en todo caso, con posterioridad y atendiendo a esta emergencia del COVID-19, el decreto 457 del 2020 contempla este tipo de modalidad de medidas. En ese orden de ideas se presenta este tipo de dificultades en torno a la judicialización a la legalización de la captura por violación de medidas sanitarias por la violación del aislamiento preventivo. Son las circunstancias que debe considerar el juez de control de garantías al momento de evaluar si debe decretar legal o no la captura. Obviamente, en cuanto a las personas que se encuentran afectadas por el COVID-19, claro que hay un riesgo de propagación o introducción del virus al país, pero aquellas personas que simplemente se encuentran violando la medida administrativa, se observa entonces que no constituyen un riesgo ni de propagación ni de introducción del virus al país. Corren ellos el riesgo de enfermarse, de contraer el virus, pero no un riesgo de propagación ni un riesgo de introducción al país del virus. Luego, entonces, también es un aspecto que se debe tener en cuenta al momento de evaluar si debe decretarse legal o no la captura por esa circunstancia. En cuanto al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, deberes de la Fiscalía, creo que ya he expuesto lo que le corresponde en torno al análisis del caso para verificar si debe llevar o no el caso ante el juez de control de garantías. Y bajo los supuestos que hemos planteado, podría predicarse inclusive que aún frente a casos en los cuales el procedimiento se haya ajustado a derecho, que haya delito, pero que haya una violación de los derechos del capturado durante el procedimiento, podrá conllevar una decisión de legalidad de la captura, pero no necesariamente de la legalidad del elemento o evidencia incautado. Esto hay que revisarlo con mucho cuidado, porque una cosa son los motivos y el procedimiento in situ de la captura, y otro el análisis que corresponde a partir de la aprehensión, cuando se encuentra el ciudadano sometido ante las agencias penales, en este caso de la policía y la fiscalía, y es presentado finalmente ante el juez de control de garantías. Considero que no debe sacrificarse automáticamente los hallazgos, sino que por el contrario tendrá que analizarse caso a caso qué incidencia tuvo entonces el motivo de ilegalidad de captura frente a la legalidad de la obtención del elemento o evidencia. En cuanto a las medidas de aseguramiento, no me extenderé entonces en cuanto a la individualización e identificación conforme al artículo 128 del Código de Procedimiento Penal. Esto ya lo hemos abordado en la legalización de captura. En cuanto a la enunciación de la calificación jurídica, se insiste en la necesidad de que haya un control material frente a los cargos. No necesariamente los hechos jurídicamente relevantes, que es el siguiente ítem, corresponden a la calificación jurídica presentada por la Fiscalía en la formulación de imputación, audiencia que no tiene un control material, simplemente una verificación formal de requisitos, pero además
tratándose, por ejemplo, del proceso penal abreviado, el juez ni siquiera participa en ese acto de vinculación, en ese traslado del escrito de acusación, simplemente solicita a la Fiscalía, bajo el principio antecedente consecuente, de que se haya hecho traslado del escrito de acusación para proceder ahí sí a pedir la medida de aseguramiento. En ese orden de ideas, y aterrizando entonces en cuanto a la calificación jurídica y los hechos jurídicamente relevantes, debe existir una correspondencia, deben ser entonces compatibles estos hechos con la calificación jurídica, adecuación típica de la conducta, juicio de tipicidad. Para ello es importante que se establezca unos hechos jurídicamente relevantes. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 39894 del 2015, 42200 del 2016, 44599 del 2017, 52311 del 2018, 51007 del 2019. ¿Qué es lo que se debe observar acá? Acá los hechos jurídicamente relevantes también tienen trascendencia y no solamente en el proceso penal para el principio de congruencia, conforme al artículo 448 del Código de Procedimiento Penal. Acá para la imposición de la medida de aseguramiento, claro que resultan relevantes, como quiera que se hace un análisis entonces de una inferencia razonable de autoría o participación frente a ¿qué? Frente al delito que dice que cometió el imputado, la Fiscalía. Y frente a ello, si lo que se pretende es afectar a un ciudadano con una medida privativa de la libertad, corresponde verificar, atendiendo esa posible afectación de derechos, que haya esa correspondencia, que se haga entonces ese juicio de tipicidad. En ese orden de ideas, existe un control material de la calificación jurídica. Caso concreto, la Fiscalía, y esto es un caso apenas para explicar la figura, la Fiscalía considera que hay tentativa de homicidio, artículos 103 y 27 del Código Penal, en un acto en el que A le pega un martillazo a B en una pelea de vecinos. Estoy hablando de un caso absurdo, pero que vale la pena para precisar el ejemplo, para precisar el punto. Entonces, se formó la imputación por tentativa de homicidio y esos son los hechos de la agresión. Obviamente, la Fiscalía, con base en los requisitos objetivos, artículo 313, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, tiene un fundamento al menos normativo para pedirle una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Más allá del test de proporcionalidad y suficiencia, de los fines constitucionales, la medida de aseguramiento en principio no cumpliría con los requisitos objetivos porque haciendo un control material de la calificación jurídica y de los hechos jurídicamente relevantes, a partir de esos hechos, la calificación jurídica y el control material, se puede concluir fácilmente de que el delito cometido por el capturado no corresponde entonces a una tentativa de homicidio, sino a unas lesiones personales. De manera que en ese control material, la medida de aseguramiento peticionada por la Fiscalía no sería procedente. Deben exponerse los medios cognitivos que soportan la medida, las razones que permiten vincular al imputado con el delito, la justificación de la urgencia de la medida de aseguramiento, esto precisamente porque se hace inaplazable, porque en el evento en que no se imponga la medida de aseguramiento se va a materializar ese riesgo que se pretende evitar con la medida de aseguramiento, sentencia C695 del 2013, en eso consiste la urgencia, y la acreditación de la necesidad para la imposición de la medida de aseguramiento, a partir de unos fines constitucionalmente válidos para la afectación del derecho fundamental a la libertad mediante esta medida cautelar de carácter personal. Obstrucción a la justicia, artículo 309, Código de Procedimiento Penal, el peligro para la comunidad o riesgo de reiteración, artículo 310, el peligro para la víctima igualmente como fin constitucional extraprocesal, el riesgo de fuga que implique la no comparecencia y el incumplimiento de la pena conforme al 312 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la argumentación de la clase de medida de aseguramiento solicitada, eso atendiendo a la gradualidad de las medidas de aseguramiento, se insiste, el juez cuenta con un plexo normativo para verificar cuáles son las medidas de aseguramiento con las que cuenta para el caso específico. Hay algunos casos en los cuales el juez cuenta con una sola y única alternativa, como por ejemplo los delitos sexuales contra menores o el delito de extorsión. Únicamente se cuenta con estas medidas de aseguramiento, luego entonces no tendrá ese margen de discrecionalidad para seleccionar la medida. Pero de forma genérica se establece en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal, la norma contempla
dos tipos de categorías de medidas, las privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. Atendiendo entonces lo presentado al artículo 308, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal, aparece entonces con esta ley 1786 una regla de derecho novedosa, importante, para permitir la imposición de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, a pesar de lo presentado en el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal. Revisemos entonces, desde el principio de esta intervención se ha establecido que el juez debe verificar cuál es la medida de aseguramiento suficiente y menos invasiva para garantizar el fin constitucional. De manera que bajo ese esquema y bajo ese principio de gradualidad, lo que se busca con este ejercicio es que el juez, atendiendo estas normas y atendiendo al caso en concreto, verifique si la medida de aseguramiento no privativa de la libertad realmente resulta insuficiente para salvaguardar el fin constitucional pregonado por quien peticiona la medida de aseguramiento. Recordemos entonces que bajo esa dinámica, el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal señala que estas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad proceden para delitos querellables o aquellos cuyo mínimo de pena no exceda de 4 años. Obviamente, si el legislador no hubiese introducido esta regla de derecho en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pues bastaría para la argumentación simplemente decir que esta medida de aseguramiento se encuentra contemplada en el artículo 315, la no privativa de la libertad, y que el caso concreto y en cuanto a la inferencia razonable de autoría acreditada por el cargo por el cual se peticiona la medida, pues no corresponde entonces a lo preceptuado en ese artículo. Sin embargo, nótese que entonces bajo ese principio de gradualidad de la medida de aseguramiento, el legislador otorga esta herramienta para que el juez verifique si aún en tratándose de casos donde proceda objetivamente la medida de aseguramiento, pues también se pueda optar a la medida de aseguramiento no privativa de la libertad si la considera suficiente, si la considera efectiva para salvaguardar el fin constitucional en concreto. Para el juicio de proporcionalidad debe tenerse en cuenta entonces la idoneidad, es decir, adecuación, aptitud de éxito de la medida de aseguramiento en procura de que el riesgo no se materialice, la necesidad, y esto en cuanto a la determinación de la medida de aseguramiento a imponer, debe optarse por una menos restrictiva, pero que sea efectiva, que sea idónea, que tenga aptitud de éxito, para finalmente, determinando una medida de aseguramiento en concreto, entremos a un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en el cual se resuelva la tensión entre el interés del derecho fundamental a la libertad, esa afectación del derecho fundamental a la libertad, por lo que pretende entonces la afectación, que es ese fin constitucional establecido en la Constitución, en la ley y avalado en tratados internacionales que procuran un bien común o que procuran entonces la salvaguarda de individuos en torno a una situación conflictiva derivada del proceso penal, como en el caso de la víctima. En cuanto a la prórroga y sustitución de la medida de aseguramiento, vamos a agilizar. Según la Real Academia Española, la lengua española, la palabra prorrogar significa continuar, dilatar, extender en el tiempo, y eso es lo que se pretende entonces con la ley 1760 y 1786-2016, cuando se crean entonces estos límites temporales de la medida de aseguramiento. ¿Qué es lo que se prorroga? Simplemente ese año de privación de libertad que fue objeto entonces primero la imposición de medida de aseguramiento y que ha transcurrido por el paso del tiempo. Antes del vencimiento del año, la Fiscalía puede peticionar la prórroga de la medida de aseguramiento en 4 hipótesis o situaciones procesales. Primera de ellas, que el caso corresponda al juzgamiento de los jueces penales del circuito especializado. Segundo, que se trate de actos de corrupción. Tercero, que en el proceso se encuentren 3 personas o más afectadas con una detención preventiva. O cuarto, que se trate de delitos sexuales. La sustentación entonces debe contemplar la reseña de los hechos y la actuación procesal, porque se debe poner en contexto al juez frente al caso en concreto y por qué entonces se pide la prórroga de la medida. Sustenta la
proximidad del vencimiento del término de un año desde la imposición de la medida de aseguramiento, está claro que entonces la ley 1786 establece que este término de solicitud debe contemplarse al menos dentro de los 2 meses anteriores al vencimiento del año, pero no un año calendario, sino teniendo en cuenta los aplazamientos atribuibles a la defensa y los aplazamientos que, bueno, las circunstancias que se le pueden atribuir a la Administración de Justicia. La medida de aseguramiento se puede prorrogar por un año o más por los motivos que ya les he comunicado. Y en cuanto a la sustentación, este es un precepto normativo un poco confuso, que debe establecerse la vigencia de los requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. La pregunta es, ¿todos los requisitos del artículo 308? En principio, para la carga argumentativa de la Fiscalía, se estima entonces que se haga una argumentación de todos los requisitos, porque lo que se pretende entonces es una prolongación de la privación de la libertad. Y si, por ejemplo, el 308 establece que debe acreditarse una inferencia razonable de autoría o participación, debe hacerse mención frente a este punto y establecer que en el caso concreto permanece esa inferencia de autoría o participación y que por ello es que se ha iniciado una fase de juzgamiento, que no se ha optado por una terminación anticipada del proceso, y obviamente haciendo especial énfasis en los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, porque deben extenderse por un año más en cuanto a la privación de la libertad. Verificación de maniobras dilatorias atribuibles a la defensa o al interesado en el tiempo transcurrido de lo corrido del año. No podemos perder en cuenta, perder de vista que este tipo de maniobras implican entonces una circunstancia en la cual no le es atribuible la dilación, el paso del tiempo a la Administración de Justicia o al Estado, sino que por el contrario se trata de una actuación de la defensa o del interesado que dilata de manera deliberada el proceso. En cuanto a la sustitución, no operan los mismos requisitos para la prórroga. La sustitución conlleva entonces al análisis del paso del tiempo. No debe entenderse como una sustitución de medida de aseguramiento conforme al artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. No se trata de una revocatoria de medida de aseguramiento. En este caso, se asemeja mucho a lo que ocurre con el límite temporal o la regla entonces, el límite temporal del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en el que se verifica simplemente el paso del tiempo. No obstante, el peticionario puede, y la norma lo contempla, sustentar cuáles son las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que en su criterio proceden en aras de que se cumplan con los fines constitucionales, y esto atendiendo además al inciso primero del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, en el que se indica que los efectos de la medida de aseguramiento tendrán vigencia durante todo el proceso, de manera que el juez no puede ser ajeno a este debate y cuando sustituya tendrá que ser coherente entre el fin constitucional que motivó la privación de la libertad desde un principio con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que se va a imponer al momento de la sustitución y en adelante hasta que dure el proceso. Problemas neurálgicos en la prórroga de la medida de aseguramiento. En cuanto al conteo de términos, les voy a poner un caso cotidiano y la idea es que se haga una reflexión frente a la forma como los jueces venimos contando los términos de libertad. Audiencia de formulación de acusación se realiza el 1 de octubre del 2019. Se fija para el 15 de noviembre del 2019 a las 10 de la mañana la fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria no se realiza porque la defensa no asiste. La defensa justifica su inasistencia por una reunión social con los amigos del colegio. Se fija entonces el 29 de noviembre del 2019 a las 8 de la mañana como nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia preparatoria. Efectivamente, el 29 de noviembre se encuentran todas las partes intervinientes, el juez celebra la audiencia y se logra culminar sin ningún tipo de contratiempo. Miremos entonces que hay una dilación injustificada atribuible a la defensa que constituye una inasistencia a la audiencia por irse a una reunión social con los amigos. Eso no tiene justificación, es un caso claro de una dilación injustificada atribuible a la defensa. ¿Cómo debemos contar los términos de libertad? ¿Qué debe atribuírsele a la defensa y qué debe atribuírsele a la Administración de Justicia o al Estado?
Desde el 1 de octubre al 15 de noviembre se le atribuye a la defensa o a la administración de justicia. Desde el 15 de noviembre al 29 de noviembre se le atribuye a la administración de justicia o a la defensa. Y noten que esta decisión tiene trascendencia porque el término del 1 de octubre al 15 de noviembre es más extenso que el que transcurre del 15 de noviembre al 29 de noviembre. Luego, entonces, de la decisión que ustedes adopten frente al conteo del término, podrá depender, finalmente, la configuración o no de una causal de libertad. Y es que, desafortunadamente, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal no establece una regla clara para el conteo de los términos. Si se trata de unos términos anteriores o posteriores a la circunstancia que conlleva a la dilación injustificada por parte de la defensa. En ese orden de ideas, considero que la tesis acertada es contar los términos a partir del 15 de noviembre hasta el 29 de noviembre. ¿Por qué? Porque el juez de conocimiento, cuando recibe la actuación y fija fecha el 1 de octubre del 2019 hasta el 15 de noviembre, es un tiempo que dispuso de su agenda, es un tiempo que dispuso de su despacho para la realización del proceso. Es atribuible a la Administración de Justicia. Al momento entonces de que no se presenta la defensa de la audiencia y que debe reprogramarse para el 29 de noviembre del 2019, esa es una circunstancia ajena a la Administración de Justicia y desde ese momento hasta la fijación de la nueva fecha es que corresponde al término atribuible a la defensa por una maniobra dilatoria. No obstante, la tesis contraria es que este término futuro, o sea, que debe contarse del 1 de noviembre, y esta es otra tesis que no comparto, pero otros colegas la tienen, que debería en este caso contarse el término del 1 de octubre al 15 de noviembre, toda vez de que es el espacio de tiempo en que no se pudo realizar la audiencia y que finalmente es el tiempo que se gastó por parte de la Administración de Justicia para fijar la audiencia, pero que se defraudó, que no se pudo llevar a cabo por la inasistencia de la defensa y que por ello el juez tiene que optar por un término adicional, esto hasta el 29 de noviembre, para finalmente celebrar la audiencia y por esa fijación entonces será un término que dispone la Administración de Justicia, que dispone el juez desde el motivo del aplazamiento hasta la nueva fecha. Ambas tesis son razonables, son plausibles, sin embargo, considero que la tesis correcta es la primera, es de contar los términos anteriores y ello precisamente porque desde la fijación de la audiencia el juez ya había dispuesto de su agenda ese momento, ese tiempo, que se interrumpe por la inasistencia de la defensa. Entonces, de allí en adelante, desde la inasistencia hasta la nueva fecha, corresponderá a ese tiempo atribuible a la defensa por la maniobra dilatoria. ¿Cómo se debe interpretar la palabra levantamiento del inciso segundo del parágrafo del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal? No debe interpretarse como revocatoria de medida de aseguramiento. Si miramos la acepción de la palabra levantamiento, hace referencia a algo que se descoloca, a algo que se retira, que se levanta, ¿cierto? Y bajo esa dinámica se asemeja más a una revocatoria de medida de aseguramiento, pero cuando leemos integralmente la norma, solamente el juez tiene dos opciones en cuanto a este límite temporal de la medida de aseguramiento y es prorrogar por solicitud de la Fiscalía o sustituir la medida por el paso del tiempo, por una no privativa de la libertad. Luego, entonces, considero que se trata de un error en la redacción de la norma y que teleológicamente la palabra levantamiento hace referencia entonces a la palabra sustitución. La interposición del recurso de apelación por la defensa constituye una maniobra dilatoria. En decisión de habeas corpus recientemente, de mayo, la decisión es el radicado 130, es una decisión de habeas corpus de la Corte Suprema de Justicia. Se establece claramente que la interposición de recursos legalmente presentados y dentro del término legal no constituyen una maniobra dilatoria porque hacen parte de los mecanismos de defensa con los que cuenta entonces el interesado y su defensor. De manera que este mecanismo no debe constituir entonces una maniobra dilatoria y que por el contrario, cuando lo que se observe en la interposición del recurso es un debate ajeno a lo jurídico, el juez de garantías o de conocimiento, según el caso, podrá adoptar los correctivos para que no se conceda el recurso y no se dilate ese término.
Frente a estas circunstancias, considero que es una decisión plausible, razonable, atendiendo a que en todo caso el recurrente no se encuentra desprotegido, todavía entonces le habilitaría para presentar un recurso de queja para que se decida si finalmente debía tramitarse o no el recurso de apelación. En todo caso, lo que se debe contar de término atribuible a la Administración de Justicia son los términos señalados en el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Me explico. Cuando la defensa apele un auto, atendiendo a que se trate de una medida de aseguramiento, cuando apele un auto, deberá entonces tenerse en cuenta que la justicia tiene unos términos establecidos en el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal para resolver. En ese orden de ideas, pues lo que sobrepase ese término le corresponderá asumirlo a la Administración de Justicia, mientras que los términos del 178 le corresponderán al Estado. Una crítica que tengo frente a la privación de libertad y frente a la prórroga de la medida de aseguramiento es que se toma esa a partir de qué momento. Muchos consideran que a partir de la imposición de la medida de aseguramiento, considero que esto viola garantías fundamentales porque finalmente la persona, si fue vinculada, por ejemplo, mediante orden de captura o captura en flagrancia, pues esta privación de la libertad proviene desde ese momento y no desde la imposición de la medida de aseguramiento. Esto adquiere relevancia, por ejemplo, en audiencias masivas, en las que pueden pasar varios días para que finalmente se decida o no sobre la imposición de una medida de aseguramiento. Cierro entonces con estas frases. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Charles Louis de Secondain, se trata entonces del barón de Montesquieu. Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. Albert Camus. Hemos culminado entonces esta conferencia, agradezco entonces la atención prestada. Podemos culminar entonces en que el régimen de libertad tiene unas garantías establecidas. Se ha explicado entonces los criterios para la imposición de la medida de aseguramiento, los problemas neurálgicos de la legalización de captura y de las prórrogas de medidas de aseguramiento. Se ha intentado entonces establecer unos criterios prácticos y otorgar unas herramientas obviamente respetuosas de la autonomía judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Enrique Cortés, por sus importantes aportes, su clara disertación y apreciaciones acerca de temáticas relacionadas con la función de control de garantías y el régimen de libertad. Quiero formularle algunas preguntas que a través del chat nos han hecho, doctor Carlos Enrique. La primera, las reglas establecidas en la Ley 906 de 2004 sobre las medidas de aseguramiento y en especial sobre la detención preventiva, ¿se ajustan a los tratados internacionales sobre la materia? Gracias. Sí, pero se puede mejorar. En lo que respecta a la imposición de las medidas de aseguramiento, los fines constitucionales en principio se encuentran ajustados a los requerimientos de los instrumentos internacionales, especialmente respecto de los fines constitucionales de obstrucción a la justicia y de riesgo de fuga o de no comparecencia. Este riesgo de no comparecencia, obviamente entendido, y soy muy crítico en ello, no comparecencia al proceso, porque es que no hay nadie más interesado que el imputado o el acusado de asistir al proceso, perdón. O sea, se trata entonces de una circunstancia criticable en torno a la asistencia al proceso, porque considero que el trasfondo, lo que realmente persigue esta causal es que se materialice, que se cumpla una sentencia condenatoria en el evento en que el ciudadano imputado, luego acusado, resulte derrotado en juicio. Luego, eso es lo que se debe asegurar. En cuanto a la comparecencia y obviamente obstrucción a la justicia, no tiene problema. ¿Cuál ha sido el problema en torno a el riesgo para la comunidad? Es el criterio recurrente, el más recurrente de los estrados judiciales para la imposición de una medida de aseguramiento. Contempla 7 causales en el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal y que conllevan entonces a que se configuren situaciones en las que puede desbordarse estas facultades
que se le otorga a los jueces de control de garantías para la imposición de una medida de aseguramiento cuando no se hace un debido análisis en cuanto a la gravedad de la conducta, en cuanto a la modalidad, en cuanto a ese principio de gradualidad, de proporcionalidad para la imposición de la medida de aseguramiento. Máxime en esta época en la que encontramos una crisis carcelaria y un problema de salubridad que no se puede perder de vista. Considero que sí, pero que debe analizarse si este artículo 310 o las circunstancias en torno al peligro para la comunidad permiten que se desborde entonces esta facultad de las agencias penales para la imposición de una medida de aseguramiento de privación de libertad en establecimiento carcelario o detención domiciliaria. Otra pregunta, doctor. Si existen límites sustanciales y estrictos para la imposición de una medida de aseguramiento como la detención preventiva, ¿por qué se presenta el hacinamiento carcelario? Considero que, conforme a la respuesta anterior, considero que esa es la razón. No existen entonces unos límites claros en torno a la posibilidad de escogencia de una medida de aseguramiento. Se plantean normas que limitan la posibilidad de ejercer la debida gradualidad de las medidas de aseguramiento. Cito, por ejemplo, en cuanto a la sustitución de la medida de aseguramiento, la aplicación del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal presenta un parágrafo similar a las prohibiciones que presenta el artículo 68A del Código Penal, un catálogo de delitos por el cual en principio no sería posible la imposición de una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, salvo que se trate de causales de relevancia constitucional como el estado de salud del imputado, o que se trate de una mujer en gestación, o que se trate de un padre o madre cabeza de hogar o una persona de la tercera edad. Esas son las circunstancias, pero no se le permite esa gradualidad al juez de control de garantías. Considero que esto ha incidido en cuanto a la estructuración de la norma, ha incidido en que se imponga la medida de aseguramiento privativa de la libertad sobre las otras opciones que cuenta para entonces salvaguardar los fines constitucionales con la medida. La última pregunta, doctor. ¿Cómo debe proceder el juez con función de control de garantías en los eventos en que la defensa no quiere asistir a la audiencia de prórroga de la medida de aseguramiento? Perfecto. Se supone que la prórroga de la medida de aseguramiento debe peticionarse y ordenarse antes del vencimiento del año. Y ello por una simple lógica jurídica. Ya si se desborda ese término, esa línea, ese límite temporal de la medida de aseguramiento, estaríamos hablando de una prórroga de una medida de aseguramiento que ya se encuentra vencida. Luego, entonces, no sería razonable emitir una prórroga en esos términos. Se presentan circunstancias en que la Fiscalía peticiona en el momento debido, 2 meses antes del vencimiento del año, peticiona la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento y la defensa no asiste. Las justificaciones en algunos casos no resultan valederas. Considero que el juez de control de garantías cuenta con herramientas, inclusive atendiendo a que se trata de maniobras dilatorias por parte de la defensa. No digo que en todos los casos, pero que se pueden presentar. Se podría inclusive designar un defensor de la Defensoría Pública para que asista en concreto esta diligencia en detrimento del derecho de postulación. Obviamente, y lo indico, lo dejo enmarcado dentro de estos límites, cuando se observe unas maniobras dilatorias por parte de la defensa que no justifica la inasistencia a este tipo de audiencias preliminares. Considero que entonces el juez cuenta con mecanismos disciplinarios, cuenta con facultades para requerir a la defensa, cuenta con este mecanismo de designación de un defensor para que se logre realizar la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento dentro del plazo establecido. Decisión o precepto muy similar al que adopta la Corte Suprema de Justicia en la decisión de habeas corpus, de la cual hice mención en mi intervención,
en la cual le insiste al juez acuo, a quien se le interpone recurso, que revise si realmente se trata de un recurso de apelación con un debate jurídico válido o si por el contrario se trata de un recurso que no persigue entonces una impugnación en sí de la decisión, sino una dilación del procedimiento. Esto en el análisis que tiene que efectuar para conceder o no el recurso de apelación. Muchas gracias a usted, doctor Carlos Enrique Cortés Otero, por sus oportunas exposiciones frente a estas temáticas tan importantes para fortalecer las competencias y habilidades de nuestros servidores judiciales, el fin de mejorar continuamente la actividad judicial. También agradecemos a las más de 1.577 personas que se han vinculado a esta actividad académica, invitarlos para mañana, nuestro primer foro internacional sobre derecho penal del enemigo y derechos humanos, que contará con avesados conferencistas de Alemania y México. A continuación en pantalla aparecerán los 2 códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación de la capacitación dictada por el doctor Carlos Enrique Cortés. Feliz tarde para todos ustedes. Muchas gracias.